¿Y profesionalmente a qué te dedicas? Profesionalmente a apagar fuegos, podríamos decir. Ahí estuve una semana currando, perdí, no sé si fueron 3.000 eurillos o por ahí, y la liada más gorda fue que me di de alta en autónomos para una semana, luego me di de baja, empecé a trabajar y una vez que te das de alta en autónomos ya pierdes la reducción de la cuota. En esa pizzería aprendí un poco que el tener una buena idea y ser viral no hace que sea rentable del todo. Hay otra frase que suelo decir mucho, que el sitio más rico en ideas es el cementerio. Nosotros nos tiramos a la piscina sin saber si hay agua y luego lo vas construyendo. Y hay mucha gente que hasta que no tiene todo perfecto no se lanza. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Emprende 10 y hoy traemos un emprendedor que además cuando yo lo conocí me vino por varios lados, y cuando alguien te viene por varios sitios, te viene el input de que tienes que entrevistarlo por varios sitios, ese tío no lo tienes que dejar escapar y lo tienes que sentar al sofá. Buenos días, bienvenido Aldo Sorrosal. Buenos días, ¿qué tal estás? Muy bien, encantado de que vengas aquí con nosotros, que has aceptado la invitación y que encajes en tu apretada agenda el poder grabar con nosotros, que es complicado. Sé que tienes una agenda complicada. Bueno, como todos, ¿no? Bueno, vamos a empezar a situarnos. Cuéntame quién es Aldo, un poquito para que la gente te conozca brevemente y en qué estás metido. Venga, pues empezamos a nivel personal, profesional. ¿Qué quieres? Personal primero. Personal. Pues me considero que soy buena persona, eso siempre lo digo y cada vez con el paso del tiempo me doy más cuenta yo mismo, porque pues la gente me lo dice, ¿no? Pero yo siempre he querido actuar de buena fe, tanto familiares, amigos y ahora con trabajadores, y eso creo que es algo que es una característica mía 100%. Y luego pues amante del deporte, porque creo que también hace que le meta dopamina a mi cerebro, porque si no... Que funcione mejor, hace que funcione mejor, sí, 100%. Porque es que si no, igual tendría el triple de empresas que tengo ahora, el triple de problemas, y entonces por lo menos la cabeza la tengo ahí ocupada. ¿Y profesionalmente a qué te dedicas? Profesionalmente a apagar fuegos, podríamos decir. Bombero. Bombero, sí. No sé, mira, te cuento así brevemente. Yo empecé trabajando en varias fábricas, era mecánico, que es lo que estudié, lo que mi padre me recomendó porque él lo era, en una fábrica en la Opel, que es de coches, y bueno, él me recomendó lo que él había vivido y que le había ido bien, y me dijo, pues tú tienes que hacer esto mismo. Y dije, pues venga, hice un grado medio, un superior de mantenimiento mecánico, y pues eso fue lo que estuve haciendo nada más acabar las prácticas. Empecé a trabajar en varias fábricas, pues siempre iba de una a otra. Cuando me conocía todos los truquis de la empresa y ya había chocado con todos, ya me conocía todas las historias de todos, ya cambiaba. Y nunca me echaron, pero sí que es verdad que pues, es una cualidad que tenemos los emprendedores, ¿no? Que cuando crees que ya tienes todo controlado, que eres el siguiente escalón, ¿no? Sí. Y eso es un poco lo que yo asimilo de esa época. Y sí que en 2000 siempre había ido poniendo proyectos en marcha. Desde 2010 he puesto un montón de proyectos, desde una aplicación de festejos populares. Lo primero que empecé y que se pudo ver un poco fue una tienda de globos que, bueno, si te cuento la historia, ¿te la cuento o no? La historia de los globos. Estábamos de despedida de soltero en Logroño, creo que fue. Sí. Y estábamos un grupo de amigos y, ¿sabes los anillos estos de goma que los pretas y salen luces? Que son así como pinchitos. Pues eso lo atamos a un globo y era un globo grande. Y entonces se lo pusimos al novio. Entonces iba el globo y se retroiluminaba el globo y entonces lo veíamos súper lejos, ahí en una carpa que estábamos. Y dije, madre, esto es una idea que te cagas. Vamos a fabricar globos con luces. Y entonces me puse ahí en contacto mientras estaba trabajando y me puse en contacto con un proveedor chino y me fabricó unos globos que se hinchaban, partías el LED y luego le hinchabas de helio y ya se hinchaba el globo, ¿no? Ajá. Y me los trajo y aquí en Fiestas del Pilar en Zaragoza pues monté un stand que era estos pilares déjate ver y era de venta de globos.
¿Qué pasó? Molaban, los globos molaban, pero la luz tampoco hacía mucha... no iluminaba mucho. Y fue un fracasillo. Al día siguiente me fui a comprar disfraces y puse disfraces. Y al final los globos casi la gente se los compraba para y hablar con voz de pito, ¿sabes? No por la luz. Y tengo una foto en la que pone globos 2 euros, que me fui a venderlos porque la gente no venía. Y me decían algunos, oye, ¿pero qué vas, de despedida de soltero? Y digo, no, estoy vendiendo globos que para ganarme unas perras. Me dicen, madre mía, se me reían. Y a día de hoy, cuando veo esa foto y la ven mis amigos, me dicen, madre, es que estabas zumbado. Bueno, igual es que la idea surgió en una despedida, igual hay que... Sí, eso viene ya viene de antes, sí, puede ser. Ahí estuve una semana currando, perdí, no sé si fueron 3.000 eurillos o por ahí, y la liada más gorda fue que me di de alta en autónomos para una semana, luego me di de baja, empecé a trabajar otra vez, y una vez que te das de alta en autónomos ya pierdes la reducción de la cuota. Entonces, bueno, a los 2 años me volví a dar de alta y cuando fui digo, me cago en la puta. ¿En qué momento? Sí, ahora me toca pagar el 100%. Y esa sí que fue una liadilla. Pero bueno, entre medias iba poniendo otros proyectos en marcha. Nunca funcionó ninguno hasta que en 2016 yo seguía currando en una fábrica. 2016 fue el primero que funcionó, que fue Coco Run, que es un escape room que empezamos aquí en Zaragoza, pero que luego franquiciamos en otras ciudades en España. Llegamos a tener 12 franquicias. Digo llegamos porque en 2020 pues pasó lo que pasó. Llevamos un crecimiento de 4 años que fue brutal. Aprendí muchísimo. Desde, bueno, el sector de los escape room era algo que era totalmente desconocido para mí, pero tanto para mí como creador y el que montó la empresa, como para los clientes, ¿no? Porque era algo que en España prácticamente no existía. Y tuvo un boom muy grande. Y bueno, ahí aprendí a que todos los beneficios que puede dar una empresa no se deben estar reinvirtiendo continuamente, que hay que ir echándose algo al bolsillo, porque luego puede venir lo que sea externo, que no dependa de ti, y eso se te venga abajo completamente. Para nosotros eso fue la pandemia. Pero, ¿qué ocurrió después? En la pandemia, al estar ahí aburrido, pues ya sabes cómo somos los emprendedores, que tienes una cabeza inquieta y no puedes estar quieto. Y empecé a montar restaurantes junto con otros socios. Y hoy en día son 4 restaurantes. Sí, tenemos 4 restaurantes. Y, bueno, 5 hasta hace 2 semanas. Una semanita justo que hemos cerrado porque vamos a cambiar de ubicación. No sé si contarlo o no. Sí, y, como tú quieras, cuéntalo lo que tú sí, quieras. Bueno, yo voy contando y es que con las historias estas me lío porque van cambiando muy rápido. ¿Y qué más? ¿Qué restaurantes tienes ahora? ¿Cómo se llama? Ahora aquí se llaman Señor Cachopo, que es uno que está tematizado como en la época de Al Capone, y entras a través de una estantería y luego tienes unas celdas para comer. Y la verdad que lo petó. Ese lo abrimos en 2022 o 2020, noviembre del 22 creo que fue, y la verdad que desde el minuto 1 siempre hemos tenido fila, es verdad, fue un boom muy grande. A día de hoy, los fines de semana, pues igual ahora nos metemos a reservar y tienes que esperar 3 o 4 fines. Sí. No tiene muchas plazas, tendrá 50 o 55 exprimiéndola a tope. Hacemos 2 turnos para tanto comida y cena y esa es la capacidad que tiene. Pero también en este local aprendí a generar no sé, esas ganas de ir a un sitio que está siempre lleno. Ese hype, ¿no? Sí, ese hype. Que dices, hostias, voy a reservar y no puedo, me cago en la puta. Pues bueno, voy a reservar para dentro de 3 meses y se van llenando las reservas ellas solas. Claro. Y en otros locales que tenemos, Virabola, por ejemplo, que no sé, tendrá 110, 120 plazas, ese hype no se genera. Claro. Sí. Y bueno, en restaurantes estábamos Señor Cachopo, Virabola, que es uno que este es el que te comentaba, que tiene una temática también distinta. Nos caracterizamos porque todos los restaurantes tienen una temática.
al restaurante se va a comer bien, pero también a vivir una experiencia. ¿Hace que funcione mejor? O sea, ¿tú crees que eso se refleja en números? Sí, mira, yo lo que tengo analizado, lo que creo, es que al principio es un boom que la gente le llama la atención y va, pero sí que es verdad que los restaurantes temáticos luego en el tiempo van perdiendo un poco de fuelle. Y en cambio un restaurante en el que se come bien clásico, ese crecimiento puede ser al revés, ¿no? Que al principio empiece de menos a más y luego se mantenga, ¿no? En los restaurantes así temáticos que nosotros hacemos y que generamos mucho hype en redes sociales o tienen una temática que llama mucho la atención, creo que es un boom inicial que luego con el paso del tiempo va descendiendo y que luego se mantiene en la línea, ¿no? Entonces, eso sí que lo veo diferente, porque ahora hemos abierto otro recientemente que se llama Torres No Bandido, que en este es una mezcla de las dos versiones, ¿no? Es un restaurante que está en un polígono, pero tiene capacidad para 200 o más personas. Se llama Torres No Bandido, solo tiene el nombre llamativo, luego también tiene un poco de decoración y de temática, pero ahí la gente va a comer bien, ¿sabes? Tienes un menú diario, tienes unos bocadillos así de grandes y la gente que va y vuelve es por comer bien. Entonces ese tiene la mezcla, ¿no? No ha sido la apertura tan, ¿sabes? Ha sido un poquito más baja, pero... Vale. No sé si me he explicado bien. Sí, perfectamente. Te iba a decir, claro, tienes varios... ¿Estás haciéndolo tú solo? ¿Tienes socios en ese sentido? Tengo socios, ¿no? Lo de los socios daría para... ¿Diferentes o hacéis en conjunto? Es que lo de los socios daría para 10 podcasts, creo yo. Para una temporada entera. Entonces, mira, te cuento. Sí que en cada proyecto, pues, ha estado involucrado a alguna persona que en ese momento estaba, ¿no? O él ha traído un poco esas ganas a ese proyecto y dices, hostias, tengo esta idea, pero me uno con lo ponemos en marcha. Eso sí que ha podido ser, entonces sí que hay una mezcla ahí de socios, pero que con el paso del tiempo lo que estamos haciendo es unificar. Y yo, por ejemplo, con Diego, que siempre lo digo, es mi socio preferido, es mi marido dentro de los negocios, ¿no? No me separaría nunca de él y cada vez pues estamos unificando más y teniendo más porcentaje en las sociedades que igual no teníamos, y en los nuevos locales que abrimos pues somos los socios mayoritarios, y luego sí que hay un pequeño porcentaje que lo destinamos a gente que esté involucrada en el proyecto. Vale. Para comprometerlos un poco con el proyecto, hacerlo un poco suyo también, Sí. entiendo que... Sí. Al final es que si tú no estás, ¿cómo es el dicho? ¿Cómo se dice eso? El ojo del amo engorda el caballo, ¿no? Algo así. No me lo sé, pero sí. Pero vamos, el hecho de que esté ahí gente vinculada siempre es... Eso, es el mejor. hecho de que haya un propietario, un dueño, ya solo por eso ese negocio va a ir mejor. Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿Cuándo empezaste a montar restaurantes? Porque iniciaste en 2016 la parte de escapes. Sí. Ahora me gustaría que me contases un poquito más de lo que es el concepto quizás creativo, ¿no? El desarrollo creativo de lo que es un escape, que me interesa mucho. Los restaurantes empezaste más tarde, ¿no? Sí. Mira, es que entre medias ha habido algunas empresas que no te he dicho. Hay una que mezcla un poco. ¿Por dónde empezamos? Mira, te voy a nombrar Planaventura, por ejemplo, que es una SL que justamente la hemos vendido hace 3 semanas o algo así. Se la han quedado unos chicos que estaban involucrados al proyecto y se la hemos vendido. Esta empezamos en 2014, más o menos, y es un recinto donde hacemos humor amarillo, paintball, gincanas, despedidas, una paella gigante, principalmente para despedidas de soltero. Y al principio, cuando nosotros empezamos, el recinto ya estaba allí montado, que era un recinto donde hacían paintball, pero le dimos una vuelta y no está en Zaragoza ubicado, está a unos 20 minutos o algo así de Zaragoza. Y la gente nos decía, o me decía, oye Aldo, pero ¿cómo va a ir la gente hasta allí? Y digo, bueno, pues que si hace falta ya les pagaremos el autobús. Y al final el autobús siempre lo han pagado los clientes, pero los sábados puede haber 200, 250 personas.
160, todos de despedidas de soltero. Imagínate ahí la locura que puede llegar a ser eso. Sí. Entonces la parte de hostelería ya viene un poco de antes, no en 2020. Y alguna otra cosa hay más, ¿no? Barras de pueblos, eventos... Sí. Pero es que si no, No, pero nos centramos. me sonaba un poco, claro, dices, estáis con los escapes, de repente viene 2020, cierre total, y empiezas con la restauración en modo restaurante. ¿La decisión esa es un criterio tuyo de decidir diversificar en ese punto? ¿O fue algo que coincidió en el tiempo? Fue algo que coincidió. Ah, vale. Más que nada porque en la pandemia pues estábamos todos en casa encerrados y pues mira, hablé con un italiano y vino a hacernos un curso de... Ya sabes que cuando tenías trabajo y te daban el papel podías salir de casa, ¿no? Sí. Pues él vino a hacernos una formación de cómo hacer masa de pizza y estuvimos ahí encerrados, no sé, 2 meses haciendo masas. Era divertido. Y aprendimos un poco cómo funcionaba el mundo de la masa de la pizza. Y lo que abrimos al principio fue una pizzería que se llamaba The Monkeys y entregábamos las pizzas con una careta de mono, que eso fue lo que nos hizo virales. Ajá. Ese restaurante no era temático, pero tenía que, como en el 2020-2021 el delivery creció mucho, pues nos metimos en el delivery, pero innovando en el delivery. Entonces se llamaba The Monkeys y lo que hacíamos era que venía el repartidor y les pagábamos €1 más al repartidor porque te entregara con una careta de mono la pizza. Entonces la gente lo grababa en redes y nos hicimos muy virales. Qué guay. Sí, qué sí. Lo único que con los repartidores había ahí unos follones porque llamaban al restaurante. Oye, que es que ha venido el repartidor y no lleva la careta de mono y mi hijo está llorando. Y digo, no te preocupes, que va para ahí el mono. Y cogía un postre o lo que fuera, iba con la careta de mono y se lo daba al niño. Sí, los repartidores nos cobraban el euro extra, ese que les dábamos. pero la careta no se la ponían. Pero luego no se la ponían. Al final, con el paso del tiempo, ya nos quedamos con unos repartidores de mono fieles y funcionó. Pero bueno, ahí en esa pizzería aprendí un poco que el tener una buena idea y ser viral no hace que sea rentable del todo. Ah, ¿sabes? Vale. Sí, no tiene por qué. No entonces, pues bueno. ¿Y por qué cambiamos? Pues yo creo que fue un poco por eso, por diversificar, porque siempre a mí la hostelería me ha gustado. Pero bueno, el arranque le hiciste con el escape. A mí el mundo de los escapes me resulta muy curioso. Me encanta, porque me gusta mucho. Sí. Y hago muchos, pero me gusta. Es un ocio súper sano, me parece que es un ocio muy sano. Pero siempre tengo curiosidad en cómo inicia el concepto y luego también realmente si es rentable, ¿no? Porque al final dices, ostras, pero los escapes, haces ciertos números y dices, para amortizar tienen que tener mucho esto. Entonces, me gustaría conocer un poco más el concepto creativo de, oye, ¿el escape es una idea feliz o hay un proceso creativo? Y luego, ¿qué podamos saber de la rentabilidad real de los escapes, ¿no? Vale. Mira, te cuento. Esto empieza en 2016. Yo lo veo en Budapest en un viaje y entramos a una actividad de ocio que no conocíamos y entramos a un juego que iba yo de viaje con unos amigos y jugamos. Y dijimos, hostia, pues mira, está bien. El juego no era gran cosa comparado a lo que hay ahora, pero estuvo bien. Era de pasar de habitación en habitación, no sé qué, no sé cuántos. Y tenía los juegos, pues los vimos como que ya tenían uso. Ya había pasado mucha gente por allí. Y cuando salimos le preguntamos a la chica y resulta que llevaban allí 10 años. 10 años. Sí, habían empezado allí en 2006, 2007. Y digo, joder, y nosotros en España que no está esta actividad. Es que se da mucho, perdona, así es, se da mucho que sales de España, sales de viaje y conoces un montón de cosas que te las traes y simplemente es copiar lo que allí está funcionando, lo traes aquí y de repente puede funcionar porque dices, si no hace falta crear tantas cosas, hace falta a veces ver mundo, ¿no? Sí. Y hay un dicho que digo que la rueda ya está inventada, solo hay que darle una vuelta más, ¿sabes? No hay que inventar una rueda nueva. Sí. Pues allí en Budapest dije, hostia, ya allí en Budapest me empecé a mirar qué había en España. Y en España había 2 en Madrid, 1 en Barcelona, pero ya está.
Entonces ya volvimos aquí y, bueno, hablé con Diego, con mi socio, y digo, vamos a hacer esto, no sé qué, no sé cuántos, y ya nos liamos la manta a la cabeza. Y pues bueno, empezamos. Era un sector desconocido que no manejábamos nada, no sabíamos cómo funcionaba, pero también ahí fue cuando ya me fui del trabajo en el que estaba y ya fue cuando dije, me dedico a esto 100%. Y empezamos creando unas salas en las que creamos una historia y luego pues vamos metiendo pruebas relacionadas con esa historia. O sea, tú primero te inventabas un poco la historia que Sí. querías, y empezabas luego a meter los puzzles, de encajarlos Eso, en la historia, ¿no? Eso es. Mucho inspirado en videojuegos, ¿no? Sí, porque, claro. ostras, pues mira, esto está en este videojuego, pero yo creo que lo puedo hacer real. Si cojo estas piezas, no sé qué, y meto... ¿No? Ahí hay mucha inspiración también. Y sí que es verdad que al principio un juego de escape room te podía costar, con 17, 18 mil euros, podías montar 2 juegos normales, ¿no? De abrir cajas con candados y puertas. Sí. Con eso. Ahora mismo, a día de hoy, ayer justamente hablaba con un amigo de Barcelona, que ellos están haciendo unas 3 salas al año y se gastan de media unos 200. Por sala. Por No, sala. Por sala. Por sala 200.000. 200.000, sí. Madre mía. Pero es Barcelona. Sí, sí, sí. Barcelona, el ticket de una persona entrar a ese juego puede ser 60 euros, mínimo. Aquí no puedes hacer eso, ni te puedes meter en ese dineral en una inversión. Pero igual la sala de la Casitos, que es la última que hemos hecho nosotros, ahí nos hemos gastado unos 50. Una sala. Entonces te quiero decir que es que en estos, bueno, ya son 10 años, es que ha evolucionado mucho. Sí, es es verdad que evoluciona muchísimo el sector. Es que ahora ya no tienes candados, todo va con electrónica, todo va con efectos especiales, con luces, y todo eso vale pasta. Entonces eso, en el mundo de los escape room, ¿cómo ha evolucionado? Pues antes, si te gastabas ese dinero, sí que era rentable tener una persona cuidando a ese, no cuidando, con ese grupo, ¿sabes? Sí, de máster del... Sí, de Game Master. Podía estar para un grupo de 2 que te pagaban 60 euros, pero claro, la inversión inicial era poco, ¿no? Y de coste de empresa, pues si le pagas a esa de coste de empresa de coste de personal para la empresa puede ser unos 28 euros más o menos, pues bueno, dices, pues bueno, me quito gastos fijos, pues me queda, o quedaba, ¿no? Ahora mismo la tendencia con esa inversión inicial que cuesta montar una sala, sí que es verdad que está cambiando. En ciudades grandes como Barcelona o Madrid, pues pueden hacer esto que te comentaba, pero en ciudades más pequeñas la tendencia es hacia juegos en los que son para grupos grandes, sí, o juegos que tienen mucha rotación pero poco personal. Es decir, antes tú entrabas en un espacio en el que tenías varias habitaciones y tu grupo, si tú ibas a jugar con 2 más, pues entrabais a la primera estancia, luego pasabais a la segunda, pasáis a la tercera, podíais volver a la primera, y entonces ese era el espacio, ¿no? Y había una persona con vosotros, un Game Master. Ahora mismo la tendencia es que nosotros estamos aquí ahora construyendo uno de ese estilo, es como un circuito. Tú entras por la primera habitación, la habitación se resetea sola, ¿sabes? No tiene que entrar luego el Game Master a ordenar las cosas. Pasas a la siguiente, ya lo que estás en la tercera habitación, pueden entrar los primeros. Entra otro. Entonces, antes tenías 2 horas o hora y media un grupo por sala, y ahora puedes meter 2 o incluso 3. Claro, tienes más densidad, puedes meter más gente. Sí, ahora la tendencia va hacia eso, pero también la inversión es alta porque es todo electrónica. Lo que se está escuchando en la tercera habitación no se puede escuchar en la primera. Claro. Todo, ¿no? Entonces todo va evolucionando hacia eso y hacia juegos para grupos más grandes donde una sola persona puede gestionar un grupo de 20, 25. Claro. Porque ahí es donde queda la rentabilidad. No queda la rentabilidad en hacer un juego que te gastes un dineral y meter a 2 personas durante 2 horas. Eso ya está muerto. Pero ¿merece la pena hoy en día el tema de los escapes? Un escape room como tal, no. No. Yo creo que si alguien me dijera que quiere montar un escape room, yo le diría que no montar un escape room, sino algo parecido a un escape room, pero una sala como tal, con cámaras entrando en un espacio, no es rentable. Hoy en día no. Para mí no.
a no ser que juegues en otra liga, como el amiguete este que te digo. Si te gastas 200.000 euros en una sala, estás jugando en otra liga. Uno que se gasta 40 o 50, no estás comparando una cosa con otra, ¿no? Es que yo le puse, ayer lo comentaba con él, esto es como igual que cuando te vas a comprar un piso, ¿no? O como inversión. Dices, todo el mundo quiere, ¿tú qué quieres? Comprarte un piso, uno barato, ¿no? Para comprar barato, claro. Sí, barato para alquilarlo caro, ¿no? Todo el mundo quiere eso. El 100% de la gente que compra un piso quiere encontrar un piso barato, menos de 100.000, y sacarle mucha rentabilidad. Pero si tú te vas a buscar un piso de 200.000, por ejemplo, te quitas el 80% de compradores. Sí. Ahí solo estás compitiendo contra un 20%. Entonces ahí vas a tener mejores oportunidades, ¿sabes? Porque al final, menos demanda, menos oferta, pues sí. No. Entendido, ¿no? Sí, sí. Entonces, claro, con este chico lo hablaba así, digo, claro, es que tú estás en otra liga, tú estás en la liga del 20%. A ti te van a comparar con este, pero ¿cuántos hay que se gasten 200.000 euros en una sala? 3 personas en Barcelona. Entonces, tienen su público, pero claro, para eso tienes que meterte una inversión inicial potente y que les funcionará y sacarán rentabilidad. Pero siempre en este tipo de juegos son como te he dicho yo, modo circuito, no como antes. Sí, no lo que estábamos acostumbrados. Es curioso, sí. Es curioso. A mí el skate me gusta mucho, pero yo hacía los números así un poco a grosso modo, sí, ¿sabes? Sí. De los que cualquiera puede hacer y decías, macho, yo no sé dónde ganan dinero, a no ser que, no, es que mira, el local ya es mío. Bueno, entonces estás aprovechando, te estás apalancando sobre algo que en verdad no tiene, a nivel de negocio, no está tan justificado. Dices, claro, si lo alquilas a un tercero también ganas dinero, ¿sabes? Claro. Entonces, hay ciertas cosas de esas que bueno, podrían encajar, pero si no, no lo veía tan claro, por eso te preguntaba. Es que al principio, yo te estoy contando que en 2017 es que cualquier cosa, estaban todas las sesiones completas. Entonces era muy fácil. Es que de viernes a domingo estaba todo lleno, ¿sabes? Ponías dos personas, uno mañana y otro tarde, se llenaba todo. Entonces, claro, luego ¿qué pasa? Fue creciendo tanto, que ya se empezó a diversificar. Claro. Entonces no había tanta gente para jugar los fines de semana, ya empezaron un poco los problemas con el personal de decirle, oye, pues si el domingo no tenemos sesiones, no hace falta que vengas, no sé qué. Entonces ya empezó a cambiar un poco la tendencia. Eso sería un poquito antes del COVID, 2019 más o menos. Ahí ya empezaba a estar un poquillo tensa la cosa. Uh-huh. Y si bien ya nos has contestado un poco en la parte de escapes, ¿en qué te fijas tú en la parte de restauración? Sí. Para montar un restaurante rentable, o ¿cuál es un poco tu proceso mental, ¿no? ¿O en qué te fijas tú para eso? Mi proceso mental, ahora mismo, a día de hoy, creo, mira, yo diferencio 2 tipos de hostelería, ¿no? La hostelería por ocio, que puede ser la que tenemos en locales como Cachopo, Virabola o Cebra Coja, que hay una temática y la gente dice, oye, voy a ir con mi novia o voy a ir con mi amigo y le voy a enseñar este restaurante y vamos a ver con qué tipo de comida nos sorprende. Eso es por ocio. Y luego hay otra que es por necesidad. Es decir, si tú estás en un local donde hay muchas oficinas, pues ahí la gente sale a tomar café y a comerse un mini, y muchos a comer porque pararán a comer si van a turno partido. Uh-huh. Entonces eso es por necesidad, porque todo el mundo comemos todos los días, ¿no? Entonces yo la rama que he estado haciendo ha sido siempre por ocio, porque venía del ocio, pero sí que es verdad que con este último Torrendo Bandido ahí estamos dando unas 150 comidas más o menos al día. Y bueno, llevamos 2 meses o mes y medio más o menos, no llevamos mucho. Pero es que ahí me doy cuenta de que, joder, tener un sitio cerca de algún sitio donde haya esa necesidad, mola. No hacerlo solo venir porque el local es bonito o porque la comida les va a sorprender. Entonces, yo ahora mismo, si abriera un local nuevo, lo que intentaría sería, 1, que estuvieran compensado el ocio
esa gastronomía de ocio y esa gastronomía por necesidad. Y dos, ahora mismo, yo digo en la ciudad en la que estoy, ¿no? En Zaragoza. En otras ciudades no sé cómo funcionará. Pero aquí en Zaragoza iría a tener poca plantilla, abrir jueves por la noche, viernes, sábado y domingo. Y el resto de días cerrado, con un alquiler bajo. Porque Zaragoza en 3 semanas está cao. No hay mucho movimiento, no hay... Vale. Ese es un poco el tipo que yo buscaría. Bueno, en este caso, si abrimos jueves, viernes, sábado y domingo, no estaríamos con esa hostelería de necesidad. Estaría más ocio. En la de ocio, sí. Entiendo. Pero es que depende de la ubicación. Claro. No sé. No, bueno, son dos visiones diferentes. O sea, no pretendas hacer uno de ocio en un sitio de trabajadores. Claro. Me refiero a un sitio donde tienes el mercado preparado para hacer un restaurante de menú del día y de tomar algo. Pero eso lo que hace es que también te venga gente de propio. Es que a Torreno Bandido nos viene gente de propio. Sí. Y para la gente de propio. Mira, este domingo pasado, este domingo no, el anterior, había ahí un grupo y digo, eran un grupo de negro y así, digo, esos tienen que ser algún grupo de música, ¿no? Pero claro, no los conocía. Y le hice una foto así desde lejos y dije, bueno, pues nada, se fueron. Eso fue un fallo y se lo metí a la IA. Y digo, he tenido a este grupo en Torreno Bandido, han estado comiendo unos bocadillos, no sé qué, no sé cuántos, y me sacó que eran La Fuga. Sí, pararon La Fuga y me pone, ayer tuvieron un concierto en Cabanes, era un sábado por la noche, tuvieron un concierto en Cabanes y posiblemente van hacia que son de Cantabria, y han parado en Torreno a hacer a merendar o comer y ya siguen hacia allá. Y el que se está comiendo el bocadillo es tal persona, que es el cantante. Y digo, me cago en la puta. Sí, y eso es también gracias a las opiniones en Google y que la gente también cuando para se sorprende. No es un área de servicio normal, también tiene gasolinera. No es un área de servicio normal, es algo que paras y dices, joder, cómo mola, ¿no? Este sitio. ¿Crees que está saturada en Zaragoza el sector hostelería o hay espacio? En general todos los sectores yo creo que están saturados. Si no haces las cosas distintas, diferentes y le pones cariño y te rodeas de un buen equipo, todo está saturado. No hay... Bueno, ¿sabes lo que no está saturado? Son los gremios. Los gremios, un fontanero, un electricista. Esos están saturados de curro, pero... Si haces bien las cosas, tienes faena y tienes curro, vamos. Para aburrir. Sí. Sí, ahí son otros problemas. Quizás personal, que es un problema que es general ya, no es una cuestión solo de esto, pero tienen aún más difícil a veces encontrar personal formado. No encontrar trabajo, no tienes que salir a buscar clientes, tienes que encontrar gente para trabajarlos, que es otro problema. Pero mira, ahora va a venir una buena oleada y esto va a ser así. Ahora el gobierno ha regulado a muchas personas que estaban irregularmente en España. Sí. Yo te digo que en 2-3 meses todas esas empresas, si están espabiladas, van a fichar a un montón de gente buena y van a crecer. Va a haber empresas que gracias a eso, es que toda la gente, yo trabajo con muchos que vienen aquí, me echan una mano a hacer algunas cosas y es que hay gente muy cualificada, muy válida y es que no pueden trabajar legalmente, pero es que ahora gracias a esto es que va a haber empresas que es que lo van a reventar. Si estás listo en coger a esas empresas, que muchas de estas personas están esperando a que les den los papeles para currar. Sí, yo conozco a alguno también de esos, exactamente. Ya no me acuerdo cómo habías preguntado, me he ido por aquí. No, si estaba saturada el sector. Nah, yo no lo veo saturado, pero sí que veo que hay que estar siempre en la mente del cliente. ¿Y qué opinas de las Dark Kitchen? Que eso es algo también... No sé, nosotros hicimos tuvimos una en la que juntábamos 3 marcas que hemos tenido nosotros, que era La Quebradora, que es un mexicano, de Monkeys, que ya la habíamos cerrado, pero las pizzas estaban buenas, y que más metíamos, Señor Cachopo, eran los cachopos para llevar, y yo creo que vale. Y no lo supimos hacer bien, que puede ser el motivo,
o no nos convencían los márgenes, ¿no? Porque, no sé, yo es que muchas veces digo, cuando hablo así con gente, le pregunto y le digo, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Normal? A nivel de empresa, a nivel personal también lo puedo preguntar porque me encanta hablar con la gente y aprender y yo poder ayudarle en lo que sea, ¿no? Pero a nivel de empresa, ¿qué tal? ¿Cómo te va este año? ¿Bien, normal o mal? ¿Sabes? Y hay mucha gente que te dice, bien, normal. Y digo, a ver, aquí el peligro no es que te vaya mal, porque si te va mal una empresa te das cuenta. Y entonces pones remedio. Y dices, hostias, o la cierro o cambio. Pero si te va normal, ahí es donde estás pinchando, porque tú piensas en tu cabeza que no pasa nada, que todo está bien, pero no va bien. Una empresa cada año tiene que estar creciendo y tiene que estar facturando más. Esto es igual que, yo qué sé. El otro día grababa un podcast con un chico de una hamburguesería que abrió en 1957. Y le preguntaba, ¿cuánto costaba una hamburguesa en 1957? Y se pagaba en pesetas, pero al cambio eran 4 céntimos. 4 céntimos valía la hamburguesa. Hoy en día, ¿cuánto te están cobrando? 18 euros. Entonces, por eso cuando me dicen, no, la empresa va normal, y digo, normal, no, es que tiene que ir creciendo. Entonces, yo esa mentalidad en la Dark Kitchen, por ejemplo, es algo que veía normal y digo, ¿para aquí, ¿a qué vamos a hacer? ¿A que nos hagan cambiar esto? ¿A que nos pongan una multa de tal? ¿A que se coja la baja Pepito? Y ya la hemos liado, ¿sabes? Sí, de hecho tú has dicho por ahí una frase que dice, ir justo es perder, ¿no? Que por ahí sí. te la he leído, te la he escuchado por ahí. Y claro, ¿tú qué margen tú consideras que es el que hay que tener en este sector? Es que depende, macho. Depende, porque también son los quebraderos de cabeza sí. que te pueda dar. Es que márgenes, es que no te sé decir exactamente. Sí que te sé decir que los márgenes que cada vez quieres van evolucionando. Porque al principio tú piensas que tienes una empresa rentable, cuando eres inexperto no... Mira, ahora te contaré eso también, que eso también lo digo alguna vez. De las barritas del FIFA, ahora te la cuento. Pero tú piensas que tienes una empresa rentable porque te da un 10% de margen y luego abres otra empresa y dices, hostias, esta me ha dado un 15% con menos esfuerzo. O abres otra o ves otra y dices, hostias. O haces una asesoría que he ido a echar alguna vez una mano a otro y digo, me cago en la puta, yo me estoy aquí matando la cabeza con 30 empleados y tú tienes 3. Y esto, y digo, joder. Entonces te vas dando cuenta y el margen que tú crees ideal, con el paso del tiempo va evolucionando y va cambiando. Entonces, pues depende. Nosotros es que... El máximo que acepte el mercado. Sí, el máximo que acepte y que no te genere estrés. Sí. Porque para mí el estrés es algo que con el tiempo lo vas controlando, pero que a día de hoy yo creo que no estoy estresado, pero es algo que durante toda mi trayectoria me ha acompañado. Muy bien. ¿Has dicho algo de las barritas? Ah, lo de las barritas del FIFA. Sí. Que ¿tú has jugado a fútbol? Sí. ¿Sí? Y tú cuando empezaste a jugar, tú tenías fuerza, energía, rapidez, ¿no? Pero sí. Esa era la barrita de la energía, ¿no? Que le llamo yo, esa la tenías a tope. Pero a nivel de experiencia de leer el partido, por ejemplo, sí, cero. O de saber dónde colocarte o de saber a quién pasársela, cero. Con el paso del tiempo, yo me acuerdo cuando ya dejé de jugar, la barrita de energía había bajado, pero la de leer el partido de experiencia ya había subido. Ya igual, moviéndome menos o corriendo menos, hacía lo mismo, ¿no? Sí. ¿Qué pasa a nivel de empresa si lo haces, no? Con 20 y pocos años, que fue cuando yo empecé, podías montar 3 empresas en un día, o en 2, o 3 ideas, o 4, pero el leer el partido o el saber de fiscalidad, de hablar con personas, eso no lo tienes. Entonces, con el paso del tiempo, lo que va bajándote es la barrita de energía, porque ya no quieres crear tantas cosas, pero la de experiencia va subiendo. Entonces, lo que vas haciendo, lo haces moviéndote menos, corriendo menos, y la rentabilidad es la misma. Sí, lo haces mucho mejor. Sí.
Entonces yo ahora me veo, y yo creo que tú puedes estar en el mismo punto que yo, con las barritas, porque somos... ¿Tú tienes cuántos? 41. 41, yo 38, más o menos estamos ahí. La barrita de energía yo la tengo, digamos, y la de experiencia yo creo que está a mitad. Están las dos a línea. Entonces, ¿qué ocurre? A medida que van pasando los años, va bajando la de energía y te va subiendo la de experiencia, ¿no? Yo lo que intento, y que creo que tú también haces, hablando con otras personas y en estos podcasts, intentar hackear un poco y decir, la experiencia yo la voy a subir por 3 más rápido de lo que lo haría normalmente si no estuviera hablando de estas cosas, ¿no? Totalmente, totalmente. De hecho, además, en ese punto, claro, se suman varias cosas. Primero, esa experiencia te hace que te equivoques menos, con lo cual tomas decisiones mucho más acertadas antes. Ya eliminas cosas. ¿Y no te pasa a ti que quizás algunos proyectos, cosas que pasan por tus manos, quizás no haces a veces ni siquiera todos los pasos, digamos, de estudio, de no sé qué? Todo lo que harías tú al principio de estudiar muchísimo el proyecto, el mercado, el producto, no sé qué, y cuando pasa el tiempo, casi te sales solo y dices, si no hace falta, esto no va a funcionar, esto sí, y esto por aquí igual tiene más posibilidades, y casi lo tienes ya dentro de la cabeza todo eso, ¿no? A mí me pasa que sacas muchas veces, y cuando te vienen muchos proyectos, que no sé si te pasa a ti, pero a mí me pasa mucho que te vienen emprendedores o que inviertes en startups y tal, y ya hueles el peligro, o hueles esto y dices, esto no, o esto me encanta porque le estoy viendo como 7 green flags en ese sentido, sería decir, ostras, 7 cosas que me molan, ¿no? Y entonces apuestas ahí. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo, que va equilibrándose y que a veces esas mentorías que muchas veces buscas de alguien que tenga más experiencia que tú, o estos podcasts para aprender, es para decir, una rayita más, un poquito más, pero cuanto más la suba, menos energía me hace falta además para un nuevo proyecto, que al final le dices, ostras, si puedes hacer tantas cosas o llegas a tanto, porque en verdad tomas decisiones mucho más ágiles y más acertadas en base a que ya tienes el culo pelado de pegarte y ya está. Y lo que nos queda de aprender, ¿eh? Porque 100%. Nunca vamos a aprender. 100%. Nunca vamos a rellenar esa barrita al 100%. ¿Tienes algo gordo en la cabeza ahora? Pero escucha, yo te quería preguntar una cosa. Pregúntame. Porque tú, ¿qué tipo de emprendedor eres? ¿Eres de los que inicia cosas, se las imagina en su cabeza y las crea y las pone en marcha? ¿O eres más de coger una idea que ha desarrollado una persona y optimizarla, sacarle el máximo provecho y hacer que crezca? Yo creo que soy del primero. Primero. Soy de crear y quizás luego aburrirme un poco más, pero me gusta. Que tú eres igual que yo. Me gusta crear y me gusta crear, automatizar o estructurar todo y delegar y volver a crear y así continuamente. Me parece mucho más divertido. Yo, si te escuchas algún podcast que he hecho, yo soy así. Sí. Hay 2 tipos de emprendedores que diferencio yo, los iniciadores creadores, que somos tú y yo, y luego los optimizadores, ¿no? Dentro de los optimizadores, que era el otro perfil, que eso normalmente es gente que suele ser más de tablas de Excel, más de cálculos de métricas, y que te coge algo que tú le has dado, ya le has pegado el primer empujón y te lo multiplica por 3. Y dentro de los iniciadores hay dos tipos, ¿no? Unos que pueden ser, como tú bien dices, que haga un estudio de mercado, que analice muy bien y diga, hostias, es que esto lo veo aquí, aquí, aquí y lo voy a hacer. Y hay otro tipo que somos más de, hostias, es que he visto esta hamburguesería en Nueva York y es que en España no hay, como dice yo con los escape room, sí. Como habrás hecho tú con otras cosas. Sí. ¿Sabes? No eres tanto de pensar y pararte a pensar, o igual has ido cambiando, ¿sabes? Y has podido ser uno y el otro. Yo soy, ¿sabes? Yo creo que he ido evolucionando, pero fíjate, soy más de... Además, la comparativa la hacíamos alguna vez. Hay gente que mira a ver si hay agua, la piscina si está bien, si hay mucha agua, antes de saltar a la piscina, ¿no? Yeah. Hay otros que no miran si hay piscina, ¿sabes? Yo soy de los que no miran ni si hay piscina. Yo salto y en el aire pues voy construyendo el avión, ¿no? Entonces, somos iguales. En ese sentido me parece más divertido. Sí que es verdad que creo que es más fácil hacerlo cuando empiezas a tener estructura, porque cuando tú tienes estructura te es más fácil hacer las cosas. Yeah. Tú solo al principio es muy difícil porque no tienes las herramientas.
yo, como te pasa a ti, quizás ya cuando tienes equipos que más saben trabajar contigo, pues hacer algo es más fácil. Yo ahí es como que ahora emprender es un poco trampa porque dices, ya, pero emprendo, pero cojo a mi equipo de administración, a la de tecnología, no sé qué tal, y de repente hacemos un producto echando chispas. Ya. Pero sí que me veo un poco más evolucionando hacia el otro tipo de emprendedor, ¿no? Yo siempre he sido creador, me encanta crear, pero es verdad que me empieza a llamar la atención un tipo de proyectos diferentes, sobre todo muy vinculados al relevo generacional, porque veo un problema tremendo y a veces que se te alinean las cosas y en ese sentido dices, ostras, el hecho de hacer cosas no solo por ganar dinero, sino que encima genera un impacto social positivo, como puede ser el relevo generacional en las empresas y que no se pierda tantas empresas, dije, bueno, esto casa con mi ser, ¿no? Entonces en ese punto empiezas a decir, bueno, esto ya está hecho, no tengo que pensar, tengo que hacer cómo mejorar esto, cómo evolucionarlo. Y quizás di ese salto hace un año así con otros proyectos y lo que pensé es, ¿esto me va a hacer mejor empresario, mejor emprendedor? Y esto ayuda a la sociedad y esto, entonces como que hubo muchos sís y dije, vamos a por ello. Y por eso yo que vengo de la tecnología me metí en la fontanería, imagínate, ¿cómo es el salto? ¿Sí? ¿Estás en fontanería? ¿Cómo es el salto? Por eso lo de los gremios me lo conozco muy bien. Ah, mira. Entonces, pero el salto era que tenía sentido, que había muchos sís en las preguntas que yo me hacía y en lo que me movía para hacer un nuevo proyecto decías, esto tiene que ser así. Y bueno, me remito a los hechos, llevo casi un año, no llega, y hemos cambiado muchísimo lo que es el negocio. Y bueno, va muy bien. Entonces es un negocio muy diferente, pero... Qué bien. Pero bueno, al final creo que hay que hacer una parte de introspectiva, ¿no? De decir, ¿esto de verdad es lo que quiero? O sea, ¿qué quieres? ¿Trabajar más horas para ganar más dinero? ¿O en verdad quieres seguir creciendo? Y bueno, yo aposté por la parte de seguir creciendo, tenía sentido para mí. Sí, yo creo que una vez que ya puedes vivir de lo que haces, eso es, pues tomarte el privilegio de hacer lo que te apetece hacer, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo estás aquí sentado, estamos aquí sentados y nuestros proyectos están funcionando. Exactamente, sí, eso es una buena sí. muestra de hacerlo bien, exactamente. Te iba a preguntar, porque ahora nosotros solemos hacer ciertas preguntas siempre, ¿vale? Que ahora te traeré la pregunta del invitado y luego te dejaré que me lances una pregunta a mí, que tú quieras, que lances otra pregunta al próximo invitado, y luego que me propongas a alguien que creas que debamos sentar ahí para que cuente también su historia, ¿no? Te digo, empezamos por la pregunta del invitado, la tendré por aquí. Si pudieras elegir, ¿cambiarías de público al que te diriges dentro de tu negocio? Si pudiera elegir... No, yo creo que no. ¿Estás cómodo ahí? Sí. También te digo que esto también lo he aprendido, que tú vas creando negocios para la franja de edad en la que te mueves. Pues puede ser. Sí, yo lo he aprendido. Ahora, por ejemplo, también estamos con unos eventos de música grandes que queremos hacer o que están previstos hacer en el 27. Y hemos tenido la opción de coger diferentes públicos y nos hemos ido a un público más adulto, más de los 90, ¿no? Sí. Da menos problemas, hay elegido público, ¿no? Tiene da menos más capacidad adquisitiva, también, sí. que suele también venir bien siempre. Salen una vez al año y se gastan... Claro, eso es. Todo. Salen menos, pero gastan más cuando salen. Eso es. Entonces, por ejemplo, ahí sí que eso. Pero no, normalmente en lo que hago me gusta. Vale. Deja una pregunta al siguiente invitado. ¿Qué cambiaría si volviera a empezar? El primer día que empezó a crear su empresa, ¿qué cambiaría? Vale. ¿A quién crees que deberíamos sentar ahí? ¿De qué estilo? El que tú quieras. Un empresario emprendedor que dijes, este tiene una historia muy chula y este nos puede enseñar mucho.
¿De Zaragoza o de dónde? Me da igual. Te voy a pedir el contacto, así que... Sí. Pues no lo sé, déjame pensar. Hay un chico aquí que se llama Santi, que es de Zaragoza, que es muy majo, que me crea a mí todos los... que creo que además podéis hacer muchas sinergias Ajá. con los proyectos que tú me comentas, porque él desarrolla aplicaciones y sistemas de reservas a medida, y a mí me ha hecho de todos los proyectos que hago, él está detrás. Sí, ¿no? Sí, Bueno. y ahora está desarrollando una aplicación que quiere a nivel mundial, no sé qué. Bueno. Santiago. Puede ser, te pide el contacto. Sí, ahora te lo paso. ¿Vale? Antes de hacer un poco una parte final que he preparado, pregúntame lo que tú quieras. Si quieres que te responda alguna cosa. Si ahora te diera 1.000.000 de euros, ¿en qué lo invertirías? ¡Buah, qué buena pregunta! Si me dieras 1.000.000 de euros, ¿en qué lo invertiría? Igual no lo... Si fuera ahora, no, tengo claro. Porque lo que tengo claro es que lo invertiría directamente. Y que a veces diversificar demasiado es un error. ¿Vale? Es también aparte de... yo ahora, con el negocio en el que estoy montado, este que te he dicho, este último, invertiría el 1.000.000 entero. ¿Sí? Entero. En lo que estamos haciendo, porque nosotros hacemos mucho tema de compra, reforma y alquiler. Y tal y como está el mercado, sinceramente, y tal y como estamos comprando, iba directo ahí. Pero... Flip, ¿no? ¿Se llaman eso o flip? O... Flipping, eso pues cuando lo vendes. Yo en este caso estamos alquilando. Vale. Es verdad que nosotros con la caja, o sea, con poco los rendimientos que estamos teniendo nos permite hacer varias operaciones, ya hemos hecho varias y tal, eso está súper bien. Pero porque al final en un año nosotros hemos hecho 3 inmuebles completos y esto es aparte de dar el servicio al cliente, o sea que en ese, como que tiene sentido y tal, pero yo sé que con capital suficiente haríamos muchos más y haríamos otras reformas más potentes. Incluso podríamos plantearte, porque a mí ya en Zaragoza me han ofrecido y todo también, ¿Sí? ampliar y salirte de ahí. Entonces, ¿por qué? Porque lo veo, está siendo rentable, es seguro. Porque te dirías, bueno, pues los invierto en IA, pero Yeah. es muy fácil decirlo ahora que ves que lo beta, pero pues inviértelo en Cuántica ahora, si quieres, que está empezando, pero no sabes lo que va a pasar dentro de 5 años. Yeah. Entonces, este negocio para mí es interesante y quizás no te da unos rendimientos del 200%, pero te da unos rendimientos muy potentes y te da un crecimiento patrimonial muy fuerte. Entonces yo coges eso y es fácil que con ese 1.000.000, te diría que en un par de años ese 1.000.000 se ha duplicado sin problemas. Entonces, lo invertiría ahí, si te contesta la pregunta. Con amigotes que tienen constructoras, claro, ellos el margen de beneficio es un 7, un 8%, un 6%, pero claro, de unas facturaciones muy altas. ¿No? Sí. ¿Sabes? Entonces dices, ¿qué prefieres? ¿Un 6 de 3 kilos o un 20% de 200.000? ¿No? Claro. Y también el tema es que nosotros entramos en un punto que es muy interesante porque entramos en un problema. Nosotros solucionamos un problema y es que la vivienda está muy cara, ¿vale? En todos sitios, en mi zona también, y hay poca oferta en alquiler, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hay pisos que necesitan una reforma y la gente no se puede meter en la compra más la reforma. Y tal y como están los gremios, que dan unos plazos larguísimos, hay albañiles dando un año de plazo. Tú decías, la gente no se puede meter. O sea, tiene un problemón ahí. Claro, yo puedo entrar a precios más bajos porque necesita reforma eso, hacer yo la reforma, que ya depende de mí mismo, Sí. y entregar un producto terminado, que el mercado nosotros lo que hacemos nosotros ni siquiera sale al mercado, no hace falta salir. Y de hecho lo que nosotros compramos tampoco sale al mercado, porque yo ya me he movido bien y yo llego antes que ellos. Sí, sí, sí. Entonces, ese es el punto donde yo ya he encontrado la ventaja estratégica en la compra y la ventaja el mercado te la da en la venta o en el alquiler porque ya lo tienes. Entonces, claro,
tu margen de ese 6, 7, de ese... La gente pelea por un margen de un 8, un 9% en alquiler, que ya sería, bueno, pues entonces está genial, ¿no? Ya, pero que es que yo puedo hacer márgenes. Cuando hago una operación completa de esto, puedo hacer márgenes de superiores al 20, al 30%. Entonces dices, espérate, que la cosa cambia entonces, Sí. ¿eh? Y es por eso que te digo, con suficiente capital hay operaciones en las que nos podríamos llegar a meter que mejoran con márgenes muy superiores a eso. Entonces, creo que hemos dado con la tecla que es capaz de ampliar margen y encima hacer un bien a la sociedad, que es poner pisos que están... Nosotros, los que hemos hecho, no estaban alquilables, no se podía. Ya. ¿Sabes qué? No tenía ni cédula, ni encima ni candidatos, porque nadie se metía en esos fregados. Ya. Entonces era un poco el punto. Yo creo que es un bien para la sociedad, económicamente bien también para la empresa, porque le saca rendimiento. Y entonces hay como que fueron los sís. Por eso más ese millón que dices, o ese dinero, ese capital invertido de esta forma, se lo rentabilizas muchísimo más. Ya. Ese es un poco el punto. Sí. ¿Vale? Quería que dejaras... Tú has tenido bastante experiencia, te has pegado bastantes palos también, como todo lo buen emprendedor tiene que tener las muescas. Con un amigo mío decimos, otra raya más para el tigre. Cuando tienes una de estas, otra raya más para el tigre, y al final el tigre va a aparecer aquí negro completo. Sí. Pero la realidad es que... Entonces... Me gustaría que, mirando la cámara, que es esa la tuya, si nos está oyendo emprendedores o gente que tiene empresas, que tiene también sus movidas un poco, les pudieras lanzar unos tips tuyos, un poco lo que hemos estado hablando, ¿no? Oye, ¿cuál sería tu recomendación a alguien que quiere, en tu sector, oye, en tanto escapes como restauración, si alguien quisiera hacer algo, ¿cuál sería un poco los aprendizajes que tú les podrías dejar como legado de la entrevista? Decir, oye, si os tenéis que quedar con algo, quedaos con esto, ¿no? Que sí. es lo que... Pues uno podría ser el atreverse a hacer lo que lleves en la cabeza, porque, como tú has dicho antes, nosotros nos tiramos a la piscina sin saber si hay agua y luego lo vas construyendo. Y hay mucha gente que hasta que no tiene todo perfecto no se lanza. Y hay otra frase que suelo decir mucho, que el sitio más rico en ideas es el cementerio. Tú imagínate todas las ideas que habrá allí de personas que ya no están con nosotros. Yo no sé, tengo esa imagen en la cabeza. Tú imagínate un cementerio, ¿no? Y que salieran las ideas así con dibujitos, ¿sabes? Y dices, hostias, mira, ese se le ocurrió a este. Y eso nos ha puesto en marcha. Pero hay otros que cualquier mierda que se nos ocurre la pones en marcha. Entonces, pues bueno, pues que hay que tirar para adelante y no tener miedo a poner en marcha esas ideas, siempre con un plan de negocio o estudiándolo un poco. No todo va a funcionar, y que si te metes una cagada gorda la lías. Y luego, por mi parte, en cosas que he aprendido, pues mira, cuando tú dices una raya más, sí, rayas tengo muchas, pero sí que es verdad que rayas gordas no he tenido. Yo he nacido y mis padres una familia normal, no puedo decir lo típico que se suele decir, que lo he pasado. No, yo bien, me han dado todo, y gracias a eso también en la pirámide, que si no tienes la base de tener una familia, unos amigos, una estabilidad, no te deja evolucionar. Yo esa base la he tenido. Pero luego a nivel profesional, pues sí que he tenido cagadas, tanto por mi culpa y luego también por rodearme de gente que no está en la misma sintonía que yo. Esa sería un gran aprendizaje también, que es filtrar más a la gente. Yo os voy a poner un ejemplo que me pasa con mi psicóloga, ¿no? Yo llevo yendo muchos años ya a la psicóloga y cada vez me entiendo más y sé cómo soy. Y hay personas que somos así, ¿sabes? Tú dejas entrar a todo el mundo que conoces y lo dejas entrar. ¿Qué pasa? Y le das todo lo que tienes, se lo compartes. Yo soy así. ¿Qué pasa? En ese abanico tan amplio hay gente que entran, tanto gente buena como gente mala como gente normal. Y hay otro tipo de personas que son más así, ¿no? Que para ellos darles algo, esa persona primero tiene que darte algo a ti, ¿no? Entonces lo que hace es que conoces mucha menos gente, pero esa gente que conoces
vale la pena y merece la pena. Yo, como soy así, pues lo que he aprendido es algo que yo tengo innato, que no quiero hacerlo, pero no es que no quiera, es que me sale solo el dar todo a todo el mundo, pero sí que ahora voy filtrando más, ¿no? Como me conozco y sé que soy así, tengo que ir filtrando más. Pues eso, que cada uno se analice y sepa qué manera tiene de comportarse con los demás y que filtre a esas personas, ¿no? Porque te puedes meter cagadas gordas y luego, pues, bueno... Y quedarte atrapado, además. Quedarte atrapado cosas. ¿Y qué más? No ser único administrador en una sociedad, si no tienes un papel firmado en que todos se hagan responsables. Esa la estoy aprendiendo hace poco. Con el... Que estamos cerrando una sociedad, sí, tenemos alguna deuda. Yo soy único administrador. El delirio, ¿no? Sí, ese es uno que hay por ahí. Eso, tampoco tenemos mucha deuda, serán unos 30 o algo así. Pero bueno, somos varios socios y... ¿Y legalmente te lo comes Legalmente sí. Si una sociedad no se hace un concurso en el plazo estimado y el administrador no cumple con sus obligaciones, el responsable eres tú. Entonces muchas veces yo antes, pues, administrador, yo... Y ya está, no pasa nada, sí, da igual. Sí, no pasa nada, pero... ¿Hasta qué pasa? Al final pasa y esto pues se solucionará y ya está, pero que si te toca en una sociedad en la que no se puede solucionar, el marrón te lo comes tú. ¿Y qué más? Un poco también que esas personas que también vean lo que les gusta hacer. Porque yo, por ejemplo, igual me podría... Antes hablábamos un poco de una sociedad o una empresa que cotizaba en bolsa, no sé qué. Yo no tengo ni puta idea de bolsa, ¿sabes? Yo no, por mucho que perdiera tiempo, es que no sería ni bueno ni es algo que me gustaría. Pero en cambio, ocio, el que la gente salga sonriendo de un restaurante o de jugar un juego o de venir al humor amarillo, eso sí que me gusta, porque a mí me gusta pasarlo bien y disfrutar del camino, que ese es otro consejo, ¿no? Que muchas veces no disfrutamos del camino, siempre pensamos... Yo, por ejemplo, cuando empecé con Coco Run, yo en mi cabeza era abrir en Madrid, que Madrid es un local que tenemos en el centro que es propio nuestro, es súper grande, y mi cabeza era abrir en Madrid, y ya pensaba que cuando tuviera Madrid mi cabeza iba a descansar y ya había cumplido todo. Pero nada, al mes siguiente ya era otra ciudad, Santiago de Compostela, Sevilla, no sé qué, no sé cuántos. Y ya nunca te conformas, por eso empresarios inconformistas, ¿no? Porque me considero que soy inconformista. Entonces, lo que he aprendido, que hay que disfrutar del camino, porque es que nunca te vas a conformar con lo que hagas, ¿no? Siempre vas a pensar, hago esto y ya está. No. Luego llegas, haces eso y al mes siguiente ya empiezas con otra mierda en tu cabeza que dices, me cago en la puta, porque soy así, ¿sabes? Bueno, esto lo llevamos en el ADN ya. Eso. Lo llevamos en el ADN. Es cosa de los emprendedores. Pues, Aldo, un placer enorme. Creo que vamos una horita ya. Muy bien. Una y pico. Un placer enorme tenerte aquí. Gracias. Muchas gracias por compartir todo esto con nosotros. Y bueno, tú y yo seguiremos viéndonos en diferentes frentes, eso seguro. Pero bueno, espero que la gente haya disfrutado mucho con tu entrevista y mucha suerte con todos tus proyectos. Muchas gracias a ti y a todo el equipo.